Vamos a otro tema. Polémica han generado las declaraciones del expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, quien afirmó que no ha existido suficiente fuerza en el Ministerio Público para resistir a presiones políticas. Para hablar de este tema y también de los presos por el estallido social, el proyecto de indulto que se discute en el Congreso, estamos con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, experto en derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos, fiscal. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, quiero primero tener su opinión con respecto a las declaraciones del ex fiscal Claudio Uribe, 18 años que estuvo en el Ministerio Público, y quien hablaba de frustración, decía no tenemos cómo garantizar investigaciones de calidad. Eso es una frase bien potente y que él aludía a una sobrecarga y de alguna manera él está más bien desamparado frente a lo que puede ser la ayuda de otros organismos del Estado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, yo no quiero comentar las declaraciones del fiscal Uribe, quien fue presidente de la Asociación de Fiscales en otra oportunidad. Hay una valoración respecto a su trabajo desde el punto de vista gremial. Yo lo que puedo decir desde mi perspectiva, y hacerme cargo de lo que yo creo y pienso, es que hay ciertos elementos que nosotros detectamos desde el punto de vista de nuestro trabajo diario que es necesario corregir. Efectivamente hay una situación, particularmente en regiones, de sobrecarga de trabajo, de falta de equipo. Hay una situación de cansancio, producto de 20 años ya de la reforma procesal penal. Si bien es poco tiempo, pero desde el punto de vista de la edad de los fiscales que partieron a los 30 años, hoy día ya están rozando los 50, la mayoría de nosotros, digamos yo, por sobre esa edad. Nos afecta particularmente lo que es el turno de instrucción nocturno. Y en ese sentido, el directorio de la asociación está trabajando muy fuertemente en fomentar la idea de generar una unidad de flagrancia a nivel nacional o a lo menos de macrozona, norte, centro y sur, de manera que la frecuencia de ese turno de 24 horas sea bastante más largo, extenso. Ahora, del punto de vista de la sobrecarga, mire, hay datos duros en el sentido de que más o menos a fines de los 90, la Universidad Católica de Valparaíso hizo un estudio respecto de las necesidades del número de fiscales necesarios por causa y hacía un aproximado de que se necesitaban aproximadamente 1.000 fiscales. Hoy día son 770. Es decir, hay una brecha que naturalmente nosotros consideramos que es importante resolver, porque, claro, hay una sobrecarga, hay fiscales que tienen 800 causas, y eso es muy difícil. El fiscal Uribe en esta entrevista en Cooperativa hablaba de entre 1.500 a 2.000 causas por fiscal al año, y eso no hay que ser muy experto, es enorme, y también causas de todo tipo, y causas que representan también una diferencia entre una u otra. O sea, me imagino que ahí esa sobrecarga es bien monumental. Sí, efectivamente, digamos, claro, los 1.500 se refiere digamos, al bruto de la carga. Lo que yo me refiero es a la vigencia, o sea, a las cargas que ahora están vigentes. Yo no me quiero colocar como ejemplo, yo tengo 550 causas, por ejemplo, Otros colegas tienen 800, 900, 1.000, otros tienen menos, pero el promedio es por sobre, creo yo, la capacidad instalada, o la capacidad que cualquier persona, no solamente un fiscal, digamos, sino se trata de que seamos nosotros, tiene para hacer una investigación de calidad, entregar un buen servicio. Y la intención del gremio también es fomentar entregar un servicio de justicia de calidad. Y en ese sentido creemos que hay que ir hacia un aumento de dotación. Naturalmente hay que mejorar la gestión, eso siempre es el reclamo que dicen, no, ustedes se quejan siempre, que lo único que quieren es más gente, pero bueno, mejoren la gestión. Siempre hay espacio para mejorar la gestión, y uno de estos espacios es justamente hacer una mejor gestión de lo que nosotros denominamos la flagrancia a través de una unidad idealmente nacional. Claro, desde la parte administrativa y de alguna manera la logística, lo que puede ser el trabajo del Ministerio Público. Usted decía, fiscal, no quería referirse in situ a la opinión del fiscal Uribe, pero da elementos que son bien preocupantes. Por ejemplo, el Ministerio Público no tiene control jerárquico sobre las policías, estas tienen sus propios controles jerárquicos. Y uno desde la ciudadanía entendería de que
si es que no hay control, por lo menos hay un trabajo bastante mancomunado en que el Ministerio Público puede dar orden a las policías para apoyar el trabajo de investigación. ¿Cómo se da eso realmente? ¿Hay de alguna manera no quiero decir conflicto, pero sí un problema en términos de la jerarquía de un poder y las policías? Mire, yo lo veo de la siguiente manera. Ya. Efectivamente, nosotros no tenemos un control jerárquico porque orgánicamente las policías dependen de sus propias autoridades. Y del Ministerio del Interior, en este caso, por norma, por ley. Sí, pero eso en materia de seguridad. De seguridad. En materia de seguridad, digamos, obviamente dependen del poder político, por así decirlo. Nosotros no tenemos policías. En otros países los fiscales tienen policías propias. Sí. Lo que nosotros hemos dicho, y esto es producto de una reflexión de nuestras comisiones, porque nosotros tuvimos un proceso constitucional de 1 mes y medio aproximadamente con el apoyo de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho, y nosotros lo que pedimos, y estos son propuestas también para la Convención Constitucional, es que nosotros no queremos policía propia, no aspiramos a tanto, pero sí que haya policías que tengan dedicación exclusiva a las investigaciones. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas policías, brigada de homicidio, por ejemplo, la policía de investigaciones, que se supone que solo debería estar enfocada a investigar los delitos. Pero, por ejemplo, carabineros, departamento OS9, organizaciones criminales, que hacen muy buen trabajo, no solamente se dedican a investigar, tienen tareas de carácter operativo, sí, claro, u otro tipo de tareas que los desenfocan de lo que es la investigación. De hecho, es un tema, fiscal, que lo interrumpa, perdón que lo interrumpa, es un tema que se ha discutido profundamente en la reforma a Carabineros, a reforma a las policías en realidad, quién investiga y quién es orden público. Y usted da otro elemento que llama también la atención con respecto a esa discusión que se mantiene, que no está claro quién investiga, quién es orden público, más que facultades, función y función, digamos, para ser bastante más ordenado. Sí, yo no creo que sea un problema de mala voluntad. Yo descarto que las policías tengan mala voluntad para investigar. Yo creo que simplemente no tienen tampoco la capacidad logística instalada para hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, mire, fortalezca, sin perjuicio del orden público, que es un aspecto importante, pero en el aspecto investigativo lo que nosotros necesitamos es una policía que se profesionalice, ¿ya?, que pueda dedicarse efectivamente a la función investigativa y que no esté distraída en otros aspectos de carácter administrativo, de carácter operativo. Mire, es que lo que pasa es que hoy día nos toca servicio de población o nos toca las CIP de las comisarías, por ejemplo. Cada comisaría, que es la unidad territorial en general de los carabineros, tiene secciones de investigación policial. Pero esos policías también no solamente se dedican a investigar, tienen otra función. Entonces, lo que nosotros aspiramos es que esas policías se dediquen y tengan una formación especializada en la tarea investigativa de manera de entregar un mejor servicio de justicia, de elevar la calidad de las investigaciones, la calidad de las pruebas, claro, y obtener, por supuesto, que técnicamente, fiscal, en los tribunales. Que técnicamente uno podría entender, ahí usted me corrige si me equivoco, trabajar coordinadamente y exclusivamente con el Ministerio Público en ese sentido. Sería lo ideal, digamos. Es una relación de jerarquía funcional en todo caso, no orgánica, ¿no? Porque nosotros no vamos a encargarnos del control de la policía en cuanto del punto de vista jerárquico orgánico, insisto, sino que desde el punto de vista funcional, o sea, de la función específica de la investigación, y en eso sí tener una relación directa con la policía, pero no por una cuestión de simplemente jerarquía, digamos, sino que para que se pueda cumplir una función investigativa que eleve los estándares de las investigaciones. Fiscal, voy a ir al tema del proyecto que estaba comentando al inicio, la situación de los presos, denominados presos del estallido, pero antes, terminando con lo que fueron las declaraciones del expresidente de la asociación que usted ahora lidera, el fiscal Uribe. Él criticaba al fiscal nacional, dijo que ha sido débil, que es parte del problema que estamos comentando de sobrecarga, este tema también administrativo, recursos humanos por sobre todo, y dice la Fiscalía Nacional no ha sido lo suficientemente firme frente a la autoridad política, que es la que no ha tomado conciencia de este tema. Ha sido débil y no ha sido capaz de golpear la mesa. ¿Usted está de acuerdo con ese análisis de la Fiscalía Nacional representada por el fiscal Jorge Abbott? Mire, como le señalé al principio, yo no voy a comentar las declaraciones del ex fiscal Uribe. Hay un viejo dicho que dice que la ropa sucia se lava en casa. Yo las cuestiones que tenga que decirle al fiscal nacional y a la Fiscalía Nacional se la voy a decir internamente. ¿Ya ha conversado este tema con el fiscal Abbott? Y no le voy a mandar mensajes por la prensa. Yo lo entiendo. Eso lo quiero dejar. Pero ha hablado con el fiscal Abbott de esta situación, ¿no?
Yo tuve una reunión con el fiscal Abdo y con su equipo directivo junto con el directorio el día lunes. Una reunión de aproximadamente 1 hora y media, 2 horas, que mi impresión fue una impresión positiva respecto de los planteamientos gremiales que nosotros le hicimos, y espero que trabajemos en estos periodos que a mí me corresponde de 2 años al mando de la Asociación de Fiscales, de manera de poder avanzar en cuestiones que a nosotros nos afectan, como es la sobrecarga de trabajo, los turnos, el régimen disciplinario, el asunto de las permutas hechas al lado, la calidad de vida de los fiscales, etcétera, etcétera. Y yo lo que encontré fue una buena disposición y espero que en eso podamos trabajar positivamente y lograr los objetivos para que los fiscales a lo largo del país sientan de que su trabajo no solamente es valorado, sino que además es adecuadamente reconocido y puedan realizar su trabajo en definitiva en las mejores condiciones posibles. Fiscal Bravo, quiero hacer un link, unir lo que estábamos comentando del contexto del trabajo que viven actualmente los funcionarios del Ministerio Público en términos de la sobrecarga, del exceso de causa, con lo que es la discusión de este proyecto de indulto. Y se ha hablado muchísimo, vamos a ir ya al fondo de esto, digamos, y usted conoce bastante bien el tema, pero se ha hablado muchísimo de que hay imputados que tienen una medida cautelar de prisión preventiva que puede superar 1 año y en algunos casos finalmente esa medida cautelar se levanta porque no persevera a un juicio oral, por ejemplo. ¿Esto se debe a la sobrecarga? Muchos se preguntan por qué algún tipo de delito se demora tanto tiempo en pasar de una formalización a un eventual juicio oral. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué 1 año? Si nos puede explicar eso. Gracias, Nicolás, por la pregunta. Me parece sumamente pertinente, importante y muy relevante referirnos a esto. A ver, yo primero, Nicolás, quiero decirle que es muy complejo la generalización, en general. En general las generalizaciones siempre son complejas. Y es mejor ir al caso a caso, al caso concreto, al caso específico. Yo le voy a colocar 2 casos, y que lo he colocado como ejemplo en otras oportunidades. El caso del Metro San Pablo y el caso de la iglesia de Carabineros que fue quemada. Perfecto. En esos 2 casos, las investigaciones están cerradas hace meses. Fueron formuladas las acusaciones, se fijó la audiencia de preparación de juicio oral, que es la previa al juicio, y esas audiencias han sido reagendadas. Ayer la del Metro San Pablo fue nuevamente reagendada. Han sido reagendadas en 3 y en 4 ocasiones. Y le voy a decir algo, no por petición del fiscal, fue por petición de la defensa. Respecto de las prisiones preventivas, se han revisado las prisiones preventivas por los jueces de garantía correspondientes, porque las prisiones preventivas no las decretamos los fiscales. Es importante decir eso, las prisiones preventivas no las decreta el Ministerio Público, las solicita, es el juzgado de garantía el que finalmente define la prisión preventiva. Lo que pasa es que el Ministerio Público solicita un periodo de investigación que tiene que ser acordado en este caso o aceptado, digamos, con el juzgado de garantía. Por supuesto, pero el plazo de investigación no dice relación con el tiempo de la prisión preventiva. Yo puedo pedir un plazo de investigación de 120 días y la prisión preventiva durar 30. Son cosas distintas. Muchas veces se confunde, pero son cosas distintas. Una cosa es el plazo de la investigación y otra cosa es la medida cautelar. La cautelar siempre es revisable. Cualquier medida cautelar es esencialmente provisional y revisable. El defensor puede pedir 10 veces la revisión de la prisión preventiva. Ahora, pero fiscal, le quería preguntar, perdón, el paréntesis para tenerlo súper claro, es muy buena esa explicación, pero igualmente cuando tenemos este tipo de delitos donde se considera que la persona o el imputado es peligro para la sociedad, generalmente esa medida cautelar de prisión preventiva se extiende por el plazo de investigación. Uno entendería de que si es un peligro para la sociedad no va a ser liberado de esa prisión preventiva a la mitad de la investigación, ¿no? Eso en general es cierto, Nicolás, lo que usted dice. Es cierto, pero... Y por el posible riesgo de fuga también. Efectivamente, en eso usted tiene razón, pero ¿cuándo se decreta la prisión preventiva por un juez de garantía? Cuando se trata de delitos graves, delitos que tienen penas altas, para decirlo de otra manera. Perfecto. El incendio tiene una pena altísima, ¿ya? En los delitos de la ley de armas tienen penas altas y además tienen restricciones respecto de los beneficios o las penas sustitutivas que se pueden conceder. Entonces, cuando el fiscal pide la prisión preventiva, lo hace respecto primero de delitos graves. Segundo, cuando hay antecedentes que acrediten el hecho y que justifiquen y que acrediten o haya presunciones al menos de participación de una persona. Cuando esos requisitos se dan, el fiscal lo pide, el defensor tiene todo el derecho a contradecirlo, pero finalmente no resuelve ni el defensor ni el fiscal. Quien resuelve esto es un juez. Pero además, Nicolás, lo resuelve en primera instancia, porque se puede apelar a la Corte.
y la Corte puede revocar esa medida o confirmarla. En consecuencia, ¿qué es lo que le quiere decir con esto? Que nosotros estamos sometidos a controles, que nosotros no nos mandamos solos. Incluso los plazos de investigación también están sometidos a controles. Si llegan los 120 días de plazo y no se ha cerrado la investigación, el tecnicismo, artículo 247 del Código Procesal Penal, el defensor tiene la posibilidad de que se aperciba al fiscal a que cierre la investigación. Y el juez de garantía fija una audiencia y le dice al fiscal: señor, llegaron los 120 días, usted no ha cerrado la investigación, lo apercibo, cierra la investigación. El fiscal no tiene más opción que cerrar. Entonces, hay mecanismos procesales para todas estas variantes que se han transformado de alguna manera en críticas que nosotros recibimos, que consideramos muchas veces injustas, porque los mecanismos procesales existen para controlar el actuar de los fiscales. Fiscal, me queda un minuto, pero para también redondear ese tema, hay acusaciones de distintos sectores que hablan de, voy a ser bien duro en esto, una utilización política del Ministerio Público para las investigaciones de los denominados presos políticos. ¿Cómo reacciona usted ante eso, que se ha escuchado bastante? A ver, dos cosas, digamos. Primero, no hay ninguna persona privada de libertad en Chile que esté privada de libertad porque piense de una manera determinada, ¿ah? O porque se manifieste pacíficamente en manifestaciones sociales. Yo le aseguro que no hay ninguna persona privada de libertad por un desorden público. Las personas que están privadas de libertad o son por incendio, o por lanzamiento de bombas molotov, o por saqueos, que además tienen una rigidización compleja que fue motivo de una reforma a principios del año pasado. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento o una falta de comprensión del rol que cumple el Ministerio Público en estas materias. Nosotros nos regimos por el principio de legalidad. Nosotros no inventamos los tipos penales, no somos el Congreso Nacional quien dicta las leyes. Nosotros tenemos la obligación legal y constitucional de aplicar la ley. No tenemos otra opción que aplicar la ley. Si no la aplicáramos, cometeríamos un delito. Entonces, si se quiere reformar la ley, si se quiere dictar una ley de indulto, una ley de amnistía, bueno, eso es una cuestión política. Y si así es, nosotros tenemos que aplicar la norma. No nos queda más opción. Pero por favor, no insistamos, no se lo digo a usted naturalmente, digamos, pero a sectores políticos no insistamos en tratar de apuntar al Ministerio Público, a los fiscales, de que nosotros somos los responsables de que haya presos que se puedan denominar políticos o de la revuelta o presos del estallido, etcétera, etcétera. Nosotros no somos responsables de eso. Así que yo, en este sentido, quiero defender el trabajo que hacen los colegas y los fiscales, porque nosotros lo que hacemos es tratar de hacer nuestro trabajo apegados al principio de legalidad y apegados al principio de objetividad. Fiscal Francisco Bravo, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego.